Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hoy vamos a ver, ¿sí? El nuevo tutorial, el segundo tutorial que va a ser subido a YouTube. Entonces, hoy vamos a ver una ficha de ciencias naturales, donde va a ser la ficha número 1 de la semana número 4, ¿sí? Donde vamos a realizar las actividades que yo les voy a decir. Entonces, hoy, ¿sí? Les quiero presentar la ficha. Entonces nos vamos a compartir pantalla y realizamos la siguiente explicación, ¿sí? Con el tema, ¿sí? El tema de hoy es, ¿sí? Ahí tenemos la ficha, ¿sí? Función de la reproducción de las plantas. Como sabemos, las plantas, los animales, ¿sí? Los seres humanos se reproducen, ¿sí? En este caso hoy vamos a hablar de las plantas, ¿sí? Nos dice, la reproducción es otra función vital de las plantas por medio del cual se originan nuevas plantas, ¿sí? Entonces la reproducción quiere decir, ¿sí? Cuando se reproduce otro ser, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las plantas. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos las plantas que se reproducen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sembramos, ¿sí? Sembramos una matemango, ¿sí? Una matemango, con el tiempo cosecha esta y da sus frutos. Una vez caída, ¿sí? La semilla empiezan a nacer nuevas plantas, ¿sí? Abajo de la mata, y estas se van reproduciendo así sucesivamente. El ser humano ha optado por coger esas plantas y ponerlo en otro lugar, ya que estas no se pueden desarrollar debajo de las mismas. Por ejemplo, una mate mango no se puede desarrollar debajo de otra, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Pueden ser de dos tipos, nos dice. Asexual y sexual, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vamos a ver primero, ¿sí? ¿Qué es la reproducción sexual? Para luego pasar a la reproducción asexual, ¿sí? Nos vamos hasta acá, ¿sí? Tenemos entonces la reproducción sexual. Esta reproducción también se divide en dos, ¿sí? Dos tipos de plantas. Las angiosperma y las gimnosperma, ¿sí? Que le encuentro acá al otro, ¿sí? Gimnosperma, ¿sí? Acá les voy a hablar un poco de la planta angiosperma y gimnosperma. Lo voy a dejar de compartir esta ficha para compartir la de acá, ¿sí? Y aquí tengo un breve resumen de lo que es las plantas angiosperma. Aquí está claro, ¿sí? Las plantas angiosperma son las plantas con flores y frutos, ¿sí? De esta tenemos muchas, ¿sí? Aquí tenemos, claro, ¿sí? Y las gimnosperma son las plantas sin flores, ¿sí? Tenemos claro ahí, ¿sí? En este grupo una vez se pueden distinguir como, ¿sí? Ahí tenemos las gimnospermas que no tienen flores. Estas son las que no tienen flores. Por ejemplo, los musgos, lechos, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Vamos a pasar de nuevo acá a compartir. Voy a compartir aquí y vamos acá, ¿sí? Compartir pantalla. Entonces, ya sabemos, ¿sí? Que esta, a su vez, también la reproducción sexual se divide en dos, ¿sí? Con planta angiosperma y gimnosperma, ¿sí? La una tiene flores y frutos y la otra no tiene. Por eso, en una de las actividades acá que nos dice cuál es la diferencia, las diferencias están ahí, ¿sí? Son muy claras. Entonces, vamos a ver, siguiendo la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, aquí, como dice, las plantas angiosperma producen flores que contienen las partes reproductivas, ¿sí?
Entonces, la parte reproductiva quiere decir, ¿sí? Por ejemplo, en la flor existe una semilla, ¿sí? La semilla cae al piso y vuelve a nacer, ¿sí? Muchas de estas tienen ese tipo de reproducción, ¿sí? Entonces, ahí dice, estas, ¿sí? La reproducción implica tres procesos, ¿sí? La polinización, la fecundación y la germinación, ¿sí? Ahí tenemos cada uno de los, ¿sí? De los pasos, ¿sí? La polinización dice que es el traslado del polen de una planta a otra, ¿sí? Esta se puede trasladar, ¿sí? A través del viento, ¿sí? O también puede ser, ¿sí? Como existen unos insectos, ¿sí? Que la trasladan. Por ejemplo, la abeja, ¿sí? Ustedes han visto que las abejas están en las flores. Las abejas están recogiendo, ¿sí? Están haciendo el proceso de polinización. Están recogen y esta traslada una cosa diminuta, pequeña, ¿sí? Para otra planta, ¿sí? En este caso esto lo utilizan como la polinización. La fecundación es donde la célula masculina se une al óvulo para formar otro fruto, ¿sí? Esta es la unión, ¿sí? De la célula, ¿sí? De la célula masculina a un óvulo, ¿sí? De una planta a otra, ¿sí? Para que luego venga la germinación, ¿sí? Ahí tenemos la germinación, ¿sí? Se reproduce otro tipo, ¿sí? De planta, ¿sí? Claro que no va a ser del mismo tamaño, sí, pero va a ser pequeña y esta a su tiempo también va a ir creciendo, crece y crece para luego realizar el mismo proceso, ¿sí? Entonces, las plantas sin semilla, como los briofitos, son equisetos y los helechos. Pueden reproducirse de manera sexual y asexual. Esto también dice que también hay unas plantas, ¿sí? Que también se pueden reproducir sexual y asexualmente, ¿sí? En este caso, la gimnosperma, aquí nos dice, no producen flores, ¿sí? Lo que yo lo decía acá, ¿sí? En la diapositiva anterior, ¿sí? Contienen sus partes reproductivas en conos, ¿sí? Si regresamos al cuadro, ¿sí? Regresamos aquí al cuadro. ¿Sí? Presenta el cuadro comparativo y aquí está, ¿sí? Tenemos la reproducción de las plantas. La reproducción, dice, ¿sí? Aquí tenemos las dos cosas, sexual y asexual, ¿sí? De una manera más resumida, ¿sí? Aquí, de manera sexual, nos da muchos ejemplos. Por ejemplo, dice en la sexual, las plantas se originan de la unión de un óvulo, ¿sí? Polen, de un óvulo con polen, el óvulo que ya le estaba diciendo, el traslado del polen, ¿sí? De un insecto a otra planta, ¿sí? Ahora, la reproducción asexual. Esta también se puede hacer por espora, fragmentación, yemas y grupos de células. Cada una lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, cuando las esporas, si la reproducción asexual se reproduce por espora, lleva un proceso. Cuando se reproduce por fragmentación, lleva otro proceso, no es el mismo igual, ¿sí? Cuando se reproduce por yema, también, ¿sí? Estas pueden variar unas a otras, ¿sí? Y cuando los grupos de células son embrionarias, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ¿sí? Sí, la reproducción, ¿sí? Dice la reproducción, ¿sí? Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, como lo decía la vez pasada, ¿sí? Todos, ¿sí? Hablamos de los animales, los seres humanos, las plantas, ¿sí? Pero estos tienen un mecanismo diferente. Para ello, ¿sí? La reproducción de las plantas depende de gran medida de las especies. Si no hubiera reproducción de las plantas, ¿sí? Entonces la naturaleza ya no estaría verde, ¿sí? No existirían árboles, ¿sí? Porque si no hay reproducción, talamos uno, ¿sí? Y no nacen, no sembramos,
se va terminando el bosque, ¿sí? En una parte de acá nos dice que las plantas, ¿sí? Las plantas también son indispensables para el ser humano, ya que muchas de ellas dependemos, ¿sí? Gracias a la reproducción de las plantas, nosotros podemos respirar, ¿sí? Un dióxido de carbono, ¿sí? Libre. Entonces, sin embargo, dice, en distintos tipos de plantas varían, ¿sí? Su estructura, su comportamiento, por lo tanto, sus métodos reproductivos. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Varían, porque todas las plantas no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver un árbol de 8 a 10 metros, ¿sí? Como una planta pequeña, ¿sí? De 4 a 5 metros, ¿sí? Podemos ver las plantas, ¿sí? Que quizás se reproducen a los 6, 5 años, ¿sí? Y otras que tenemos que esperar 10 a 8 años. Depende también la situación climática, ¿sí? Ya que muchos de ellos, ¿sí? Esto, la humedad. Gracias a la humedad, esta también se pueden reproducir bastante rápido, ¿sí? Sin embargo, el ser humano, ¿sí? Ha hecho caso omiso, ¿sí? De contaminar los ríos, ¿sí? Ya que los ríos traen la humedad para las plantas, ¿sí? Y los ríos van a los grandes bosques a veces, ¿sí? Y tenemos ahí, ¿sí? Donde se reproducen muchas plantas, ¿sí? La mayoría de las plantas se reproducen en los lugares húmedos, ya que por la humedad realizan varias adaptaciones, ¿sí? También hay plantas, claro que hay plantas que se adaptan también al clima, ¿sí? Al clima alto, ¿sí? La temperatura alta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí las plantas que funcionan en la sequía también, son parte de eso, ¿sí? Deja de compartir aquí y vamos acá. ¿Sí? Y comparto aquí, ¿sí? Y aquí también dice la reproducción asexual, ¿sí? La reproducción asexual es cuando intervienen partes de las plantas distintas a las flores o estructuras productoras de esporas, ¿sí? Este tipo de reproducción se da por fragmentación de la planta, ¿sí? Entonces aquí tenemos varios tipos, ¿sí? Ahí tenemos unas plantas como de tallo subterráneo, ¿sí? Los tallos están acá. Nosotros, por ejemplo, ahí vemos la papa, ¿sí? La vemos al tallo, todo está hacia abajo, ¿sí? Una vez la arrancamos, ¿sí? Esta planta ya deja de vivir, pero nosotros recibimos los frutos desde la raíz. No es como las otras plantas. Ejemplo, ¿sí? Una planta de ciruela, ¿sí? Entonces, eso sería por fragmento, ¿sí? O tallo superficial, ¿sí? Porque el tallo va hacia arriba y los frutos están allá, arriba. Entonces, por eso, entonces nosotros sería, ¿sí? Un tallo superficial, ¿sí? Esta no la podemos arrancar, ¿sí? No la podemos arrancar porque ahí tenemos, ¿sí? Si no dañaríamos toda la planta, ¿sí? Y no podíamos seguir cosechando, ¿sí? Ahí tenemos entonces, ¿sí? Cómo se reproducen las plantas, ¿sí? Para luego realizar, ¿sí? Videos cortos porque al momento de subir va a pesar mucho y al momento que ustedes lo ven va a tardar mucho. Entonces, aquí dice, en la actividad 1, la que vamos a realizar, ¿sí? Ordeno y defino las siguientes palabras, ¿sí? Aquí vemos en la columna, ¿sí? Izquierda, tenemos una palabra desordenada, ¿sí? Entonces, ahí es la que se me asemeja, ¿sí? Sería reproducción. Aquí dice palabra ordenada. Aquí entonces escribimos reproducción, ¿sí? ¿Qué es la reproducción? ¿Sí? Ya sabemos, vamos acá arriba de nuevo,
La reproducción es otra función vital de las plantas, ¿sí? Por el medio de la cual se originan nuevas plantas, ¿sí? Cuando cogemos, lo ponemos ese concepto hacia aquí, donde dice definición. Y si no encontramos el concepto, ¿sí? Vamos acá, ¿sí? A la otra parte de aquí. Y vemos que es reproducción según el significado el autor de acá, ¿sí? Entonces la reproducción, ¿sí? Sería entonces un mecanismo para continuar las especies y garantizar la preservación de su contenido genético. También lo podemos poner, ¿sí? Todo lo que está con negrita, ¿sí? Lo podemos poner ahí, realizando ese tipo, ¿sí? Entonces, dejo de compartir, vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad era, ¿sí? La actividad siguiente es, esa ya la tenemos clara, la 1, ¿sí? Ahí también hay que ordenar todas esas palabras que tenemos ahí, ¿sí? Aquí le dejo ayudar en una fácil, ¿sí? Una que se ve difícil, pero aquí es semilla, ¿sí? Vemos que es semilla y vemos qué es la semilla, ¿sí? En este caso, como todavía no hemos visto las partes de las plantas, ¿sí? Y esa vamos a coger, ¿sí? Un ratito, YouTube, el internet, preguntamos a nuestro padre qué es la semilla, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos las partes de las plantas. La 2 dice, responde las siguientes preguntas. La pregunta dice, la va a responder aquí en el recuadro, ¿sí? ¿Qué sucedería si las plantas dejaran de reproducirse? Si las plantas dejaran de reproducirse, es claro, ¿sí? Ya no existirían más plantas pequeñas. Entonces nosotros talaríamos un árbol, ¿sí? Y esa parte quedaría sin nada, ¿sí? No se reproduciría ya porque el árbol que daba semilla, por ende, va a dejar de existir, ¿sí? Vuelta. Ya, entonces, ya, si cortáramos 10 árboles, ¿sí? Los 10 que daban semillas ya en ese espacio, ¿sí? En ese espacio que era verde, ya no va a estar verde, ¿sí? Si no va a estar seco, ya no va a haber esa naturaleza. Por ejemplo, si los animales se alimentaran de esa fruta, ¿sí? No tenían que comer, pues, ¿sí? Desapareciera la naturaleza, todos esos animales se irían a comer más lejos, ¿sí? Irían en busca de alimento, ¿sí? Y serían presa fácil para el hombre, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una planta de ciruela en el bosque, por ende, ¿sí? En el bosque, un bosque nativo, ¿sí? En área verde, ¿sí? Entonces, un ejemplo que pondríamos, ¿sí? Un animal iría a comer, por ejemplo, el venado, ¿sí? Esa planta deja de existir, por ejemplo, se seca, ya no se reproduce o va el humano y lo corta, ¿sí? Ya no va a producir fruto. Entonces, ¿sí? Estos animales que comían ahí ya no van a poder comer, sino que van a tener que buscar otras hábitats donde comer, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo, entonces, con el ser humano, entonces, sería ahí, si dejaran de reproducirse las plantas, ¿sí? Ya todo esto, ya no crecieran más árboles, ¿sí? Esto terminaríamos como Asia, en un desierto, ¿sí? No sería ya no sería un bosque, sino algo seco, el agua dejaría de también de haber agua, ya que la naturaleza, los grandes árboles, ¿sí? Los grandes árboles, ¿sí? Dicen que los árboles son llamativos del agua, ¿sí? Se secarían los ríos, se secaría la vegetación, todo esto, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción de las plantas angiosperma y la gimnosperma? Para realizar este cuadro, nos vamos acá,
¿sí? La angiosperma, ¿sí? Que la una, ¿sí? Tiene flores y fruto, y la otra no los tiene, ¿sí? Se reproduce por otro tipo, ¿sí? Aquí tenemos, vamos acá. Aquí tenemos el cuadro comparativo, ¿sí? Aquí tenemos angiosperma. Lo primero que podemos poner, las angiospermas son las plantas con flores y frutos, ¿sí? Y las angiospermas son las plantas sin flores. Vamos a ver. Acá no dice, pero su reproducción, ¿sí? En esto está en la parte, ¿sí? De aquí, ¿sí? Ahí vemos, ¿sí? Mediante, estas se reproducen, ¿sí? Mediante esporas, fragmentos, yemas y otro grupo de células, ¿sí? Y las otras solo son la unión de un óvulo y un polen, nada más. Entonces, para la actividad de hoy, solo vamos a realizar del documento de Word, ¿sí? Vamos a realizar el cuadro comparativo. Este cuadro lo vamos a pasar, pero en su orden, ya dejo el orden, ¿sí? Primero, hacemos en la ficha, ¿sí? Realizamos la parte de aquí, función de reproducción de las plantas, ¿sí? Aquí, todo este concepto, nada más. Toda la parte que está aquí, nada más. Y luego de esto va el cuadro comparativo, que ahí está lo que es la reproducción sexual y asexual. Todo lo que nos dice aquí está en el cuadro, ¿sí? Todo lo que tiene. Y luego de esto, ¿sí? Realizamos las actividades, ¿sí? Nada más, ¿sí? Es todo por hoy, ¿sí? Nos vemos en el próximo video tutorial, ¿sí? Que vaya a grabar. Yo entonces les envío cómo encuentran el video en YouTube para que ustedes los puedan seguir y puedan escuchar la clase y puedan realizar la tarea, ¿sí? Nos vemos. Chao.